Dios te bendiga, iglesia. Esta que le habla es la pastora Cristina Mejías. En este día, hoy es viernes 10 de julio. En este momento vamos a tener nuestro tiempo de enseñanza. La semana pasada comenzamos con esta serie de enseñanza llamado Yo. En aquel momento tocamos la lección número 1 que se llamaba No eres casualidad. Y también tocamos la lección número 2 que se llama Salvación con propósito. El martes, durante el tiempo del Facebook Live, el tiempo de oración, estuvimos tocando la lección número 3 para alabanza de su gloria. En el día de hoy vamos a continuar con las lecciones, lección número 4, que se llama Una vida en santidad. Así que vamos a orar. Padre, Señor, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En este momento te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, y te pedimos que seas tú el centro, que seas tú el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, Padre, en este tiempo de enseñanza, que podamos entender que tu llamado es irrevocable, que tú nos has llamado, Señor, para cumplir un propósito aquí en la tierra, Señor. Y en este momento vamos a estar hablando sobre la santidad. Tú nos has llamado a ser santos. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vaya conmigo a Primera de Pedro 1, 14 al 19. En lo que usted lo busca, porque yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Primera de Pedro 1, 14 al 19. Vamos a definir lo que es santidad. Es bien interesante porque nosotros como cristianos muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la santidad, o hemos aprendido un concepto erróneo de lo que es la santidad. Según el diccionario Strong, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su espíritu. Es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. En términos hebreos se dice kadosh. Puro físicamente y especialmente puro moralmente y espiritualmente. En Lucas 2:23 y Éxodo 13:2 nos habla un poquito más sobre esto, ¿verdad? Son ejemplos bíblicos que podamos trabajar lo que es la santidad. Y en estas traducciones del hebreo y en estos versículos nos da a entender que la santidad es estar separado, consagrado, en comunión. Como dice Efesios 5, 26 a 27, ser santos sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Cuando seguimos leyendo la definición del diccionario Strong, dice que nuestra santidad está estrechamente relacionada con la de Dios. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque muchas veces estamos pensando que nuestra santidad está relacionada con los seres humanos, con el hombre. Lo que el hombre diga, lo que el hombre piense, lo que el hombre dicta como que es santidad, lo que el hombre me dirija que es santidad, y no. La santidad está totalmente ligada con Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. ¿Verdad? Cuando vamos a Primera de Pedro 1, 14 al 19, leemos en el nombre del Padre y dice, Primera de Pedro 1, 14 al 19, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así, según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía, así como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu redención. Padre, gracias por tu cuidado y tu favor en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, podamos entender que para este tiempo tú nos has llamado. Tú nos demandas santidad, tú nos demandas que estemos separados para ti, que tengamos temor y temblor ante ti, Señor Jesús, y podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, correctas. En el nombre de Jesús, amén. Hay otros versículos bíblicos que se los voy a mencionar. Jeremías 2, del 5 al 18, también el versículo 13, Hechos 14, del 1 al 15, y Romanos 1, 21. Son 3 versículos que también durante la lección las vamos a poder reforzar. Y también Efesios 2, del 1 al 2, y Efesios 4, 18. ¿Qué significa esto? Hemos aprendido ya en las pasadas lecciones que tú y yo tenemos un llamado irrevocable. Un llamado desde que Dios puso los ojos en nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y nos creó con un propósito, un llamado irrevocable. En otras palabras, tú tienes vida, estás respirando, tienes vida. Significa que todavía tú no has cumplido o no has terminado de cumplir tu propósito aquí en la tierra. Así que, partiendo de la premisa que tú y yo tenemos un llamado irrevocable, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que ser santos. No somos perfectos, pero debemos imitar a Cristo. En lugar de imitar las cosas de la carne, en lugar de imitar las cosas que el diablo ponga en nuestra mente, en lugar de hacer o pensar o decir o hacer o internalizar lo que el diablo quiere, lo que estamos diciendo es ser santo. Comienza a mirar como Dios mira. Comienza a hablar como Dios habla. Comienza a interpretar como Dios interpreta. Comienza a tener una relación con Dios. Comienza a tener, en lugar de frutos de la carne, comienza a trabajar con Dios. Comienza a tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, para que tu cuerpo comience, tu vida, tu alma, tu espíritu comienza a florecer, a revelar los frutos del Espíritu. En otras palabras, tú comienzas a trabajar ese llamado en santidad. No como estamos acostumbrados a tener un llamado y vivir una vida pecaminosa, libre, sin consecuencias. Porque Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero tienes que vivir en santidad. Tienes que ser separado. Tienes que decir, espérate, yo tengo un llamado, tengo una responsabilidad en Dios. Y mi responsabilidad es mantenerme puro y mantenerme sin mancha de pecado. Antes, cuando vivíamos una vida atada, una vida de pecado, una vida cotidiana, donde estábamos lejanos a Dios, teníamos un sinnúmero de cosas que era una lista de deseos, de anhelos humanos, de cosas que lamentablemente gobernaban nuestra vida, gobernaban nuestros pensamientos. Deseos carnales, lo que podemos decir, deseos que no provenían de parte de Dios, deseos que lo que hacían era dañar mi espíritu, separarme de Dios. Son cosas que lamentablemente al darle libertad a la carne dominaba eso. Hoy en día es importante que tú entiendas que ese pasado, esa vida como era antes, no era santidad. Eso no se podía catalogar como una vida de santidad. Por eso es que el versículo en 1 de Pedro 1, el versículo 14 comienza diciendo: antes vivíamos en la ignorancia. En otras palabras, antes tú simplemente vivías según tú con una libertad, pero realmente estabas atado a un pecado, a una forma de vivir, a una forma de saciar la carne. Estabas atado a eso. Cuando tú eres libre, que te das cuenta de esa magnitud. Y en ese momento estabas ignorante, desconocías que tú estabas tan hundido en ese pecado, en esa mala vida, porque para ti eso era lo más hermoso, lo más lo más chévere para tu vida, pero poco a poco te estaba destruyendo. En ese versículo dice que éramos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? ¿Ignorantes de qué? En Efesios 2, del 1 al 2 y Efesios 4, 18, usted se va a dar cuenta de qué éramos ignorantes. Efesios 2, del 1 al 2. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedientes al diablo, quien en el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios, todos vivíamos así en el pasado. ¿Qué significa eso? Vamos a leer también este versículo 4:18. Leemos en el nombre del Padre. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Yo quiero que tú entiendas algo. Si tú le das la espalda a Dios, si tú
te niegas a Dios, si tú no vives una vida agradable a Dios, ¿a quién le estás agradando? Si a Dios no le agrada, ¿a quién le agrada? Es bien importante que tú entiendas que cuando tú no tienes una relación con Dios, que cuando tú haces las cosas según tu criterio y no involucras a Dios, estás agradando al infierno, estás agradando a nuestro enemigo de las almas. Eso es lo que Él quiere, que tú sigas viviendo en pecado, que tú sigas viviendo atado, que tú sigas en esa supuesta libertad, pero que al final te das cuenta de tan atado que has estado por años a ese pecado. Que en otras palabras, tú no dominabas la situación te controlaba a ti. Entonces es bien importante que tú entiendas que estamos llamados a ser santos, en otras palabras, a moldear nuestra vida de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. Está perfecto, tú quizás digas, ay pastora, pero es que yo creo en Dios y para mí eso es suficiente. Pero mira, yo te tengo que decir algo. Además de creer en Dios, deja que Él intervenga en tu vida. Deja que esa credulidad, que ese creer, que esa fe en Dios tenga efecto en tu vida. Y tú vas a ver cómo poco a poco tu vida va a haber un cambio del cielo a la tierra, pero en gran bendición para tu casa. Cuando vemos primera de Pedro 1, 14 al 19, específicamente el versículo 18, habla de que heredamos una vida absurda de sus antepasados. En otras palabras, lo que aprendimos de nuestros padres, quizás maldición o bueno, ¿verdad? Lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tiene una secuela en nosotros. Muchas veces, lamentablemente, son maldiciones generacionales y es bíblico. Por eso es tan importante que tú tengas un encuentro con Dios. Si tú reconoces que tú tienes un llamado, que tú dejes que Dios intervenga en tu vida. En ese caso, en ese versículo, está hablando de que ellos heredaron la vida absoluta de sus antepasados. ¿Qué heredaron? Actitudes, sus valores, sus metas, sus compromisos con sus tradiciones y sus reglamentos. Pero en medio de todo eso, lamentablemente hay un vacío espiritual, hay una búsqueda que lamentablemente te lleva a pecar, y hay un sinnúmero de situaciones que tú te das cuenta que no hay fruto, que no hay bendición. Y cuando tú miras el centro de eso, el centro de ellos es agradarse a ellos mismos, a nosotros mismos, no agradar a Dios. En otras palabras, cuando tú miras esa herencia que normalmente podemos tener de nuestros antepasados, de nuestros familiares, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos y por ahí para abajo, las pasadas generaciones, si esas personas no cerraron puertas de maldición, si esas personas no tuvieron un encuentro con Dios, lamentablemente, sus actitudes, sus valores, sus metas, muchas veces son buenas, pero muchas veces también son sin un norte, no tienen a Cristo como norte. Yo quiero que tú entiendas que hoy es importante que tu estilo de vida haga así, una transformación, para que en el día de hoy tú puedas ver una bendición que sobre y que abunde. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de bendiciones que vienen del Padre Celestial en todas las facetas de tu vida. En primera de Pedro 1:14 vamos a leer, dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. En otras palabras, nuestro estilo de vida en el presente tiene que ser transformado por Dios. Tienes que dejar que Dios intervenga en tu estilo de vida. Pero cuando dejamos que Dios intervenga, comienza la santidad a florecer en nosotros, y entonces la esencia es que comenzamos una nueva naturaleza que es, ¿verdad?, acercarnos más a Dios. Comienza esa lucha espiritual. Entonces nos esforzamos y tenemos una lucha en contra de esa vida pecaminosa y para lograr tener una vida de santidad. Vuelvo y te repito, si tú quieres glorificar a Dios y tú quieres tener una vida de santidad, enfócate en Dios. Sé semejante a Él, como dice su palabra. Vive una vida semejante a Él. La santidad no está basada en criterios de los hombres, no está basada en los criterios de los seres humanos, está basada en criterios espirituales de parte de Dios. En otras palabras, cuando Dios envió a su Hijo para que muriera a favor de nosotros, nos rescató. En primera de Pedro 1:14, eso es lo que te está diciendo, que Dios te rescató. Vamos a leer primera de Timoteo 2.
capítulo 2, versículos del 5 al 6. Pues hay un Dios, un mediador, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo al momento preciso. En otras palabras, Dios envió a Jesús a rescatarnos. Dios envió a Jesús para redención. Eso es lo que significa redención. Para perdonarnos, para rescatarnos. El término redención o rescate, les voy a leer la definición. Término técnico que se aplica al dinero pagado para comprar la libertad de los prisioneros de guerra. En general, en otras palabras, es el precio pagado para comprar la libertad de los que están al servicio del pecado o bajo la maldición de la ley. Eso está en Gálatas 3:13. En otras palabras, Dios no pagó dinero. Dios no pagó con lujos. Dios no pagó con casas ni con carros. Dios pagó con su Hijo. Él envió a su Hijo a que muriera. Qué tremendo precio pagó Jesús. Por ti y por mí, por amor, para rescatarnos. En otras palabras, Él dio en rescate, Él dio en trading su vida, su sangre. Murió, resucitó, pero Él murió y resucitó en entrega para pagar, por decir así, nuestro rescate, para que fuéramos libres de las ataduras de pecado. En nuestra redención, el precio pagado a un Dios santo, a un juez justo, fue la sangre derramada por su Hijo. Y eso está en Primera de Pedro 1, 18 al 19. En otras palabras, Dios pagó un precio y fue a través de su Hijo. ¿Tuvo efecto en el mundo entero este rescate? Claro que hoy, tú y yo estamos de pie porque el Padre Celestial tuvo ese regalo hacia la humanidad. Por eso es que ese versículo de Primera de Pedro te dice, sé obediente. Por eso es importante que tú y yo vivamos una vida de obediencia, donde dejemos que ser moldeados y sacar eso malo, todos esos deseos pecaminosos, y ser moldeados por el Señor, vivir en santidad. Ahora bien, ¿cómo tú puedes analizar cómo está tu vida espiritual? Tú rápidamente, tú vas a analizarte cómo tú hablas, cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo tú accionas. ¿Ves? ¿Cómo eres un hijo obediente? Dios te habla y tú eres obediente, o tienes criterio propio y piensas que tu respuesta es la mejor, o tu manera es la mejor, o tu manera es la correcta. Es bien importante que tú entiendas que el estándar de vida de santidad es Dios. La santidad no es pantalón, pantalla y maquillaje. Ese molde, ese estándar de santidad es Dios. Es mirar a Dios y Dios te dice, sé obediente en esto, deja de pecar en esta área, moldea esta área, tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Eso es santidad. Entonces, cuando tú tengas una crisis existencial, una situación complicada de la vida, tu forma de reaccionar, tu forma de hablar, tu forma de actuar va a ser basado en que tú eres un hijo de Dios, en que tú eres obediente a Él y que tu santidad está en proceso. Está siendo moldeado, poco a poco transformado. Que no somos perfectos, es un proceso de santidad. En otras palabras, es bien importante que en tu momento de crisis, en tu momento difícil, en tu momento de una crisis existencial, como decimos, ¿verdad? Que tú recuerdes que tú fuiste rescatado. Que tú y yo fuimos rescatados, que tú y yo tenemos un llamado y fuimos rescatados por eso, porque Dios quiere que tú ejerzas tu llamado, que tú no eres esclavo al pecado, no lo eres, tú tienes autoridad sobre tu vida, tú tienes que decidir por tu bien, y tú, si en este momento, iglesia, tú me estás escuchando y tú estás viviendo en alguna situación de pecado, tú tienes la autoridad para dejar de pecar. Es una decisión propia, una decisión tuya, no de Dios. Ya Dios hizo su parte, que fue enviar a su Hijo a morir por ti. Ahora te toca a ti decidir, no, ya no peco más. Cierro mi puerta de pecado. Ya quiero comenzar una vida de santidad. Quiero seguir siendo obediente a Dios. Tu expectativa y mi expectativa, ser obedientes. En otras palabras, tu propósito en la vida es traer honra a Dios a través de vivir en santidad. ¿Tú quieres honrar a Dios? ¿Tú quieres ser obediente a Dios? Tienes que ser con una vida. Tienes que tener una vida de santidad. Ahora, yo pregunto, ¿qué ajustes
tú y yo tenemos que hacer para de hoy en adelante vivir una vida de santidad? ¿Qué ajustes? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer? ¿Qué cosas tenemos que dejar de pensar? ¿Qué cosas tenemos que entregar? ¿Qué cosas tenemos que desconectarnos? Hoy, tú y yo tenemos que decidir hacer unos ajustes a favor nuestro y dejar de hacer unas cosas que nos separan de Dios. En otras palabras, yo tengo un llamado, yo decido caminar en pos de ese llamado y de ese propósito. Comienzan entonces el Señor a revelarme: trabaja esto, trabaja esto, trabaja esto. Tú decides si vas a ser obediente en trabajar todo eso o tú decides no hacerlo. Tú tienes la libertad para decidir. Pero es bien importante que tú entiendas que Dios quiere que tú cumplas su propósito. Dios quiere que tú cumplas tu llamado. Y lo vas a poder ejercer al 100% siendo obediente a Él. Y mirando hacia arriba. Mirando a las cosas de arriba. No enfocándote en las cosas que están a tu alrededor. No enfocándote en las cosas que el diablo hace. En las cosas que el diablo dice. En las cosas que el diablo pretende que tú hagas. Sino que tú puedas dominar tu vida. Y esa vida pecaminosa la transformes, la moldees con el Espíritu Santo y comiences a tener una vida agradable a Dios. Esta es la lección número 5. En otras palabras, ya tocamos la lección número 4, que era una vida en santidad, un llamado con una vida de santidad. Ahora vamos a tocar la lección número 5, que nos habla de que tenemos que en nuestro proceso de santidad, la única manera de tú poder lograrlo es con nuestra mirada a las cosas de arriba. En otras palabras, nuestra mirada en Dios. En Dios. No te puedes enfocar en el ser humano porque te vas a destruir, te vas a desenfocar, te vas a frustrar, te vas a detener y eso lo provoca el mismo infierno. En Colosenses 3, 1 al 4 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cuando tú analizas quién tú eres al ser hijo de Dios, nosotros estamos llamados a que en medio de nuestro proceso, constantemente, todos los días, 24 horas al día, tengamos nuestra mirada en Cristo. Él quiere que tu corazón y tu mente se eleven a nuestro Padre Celestial. No esté mirando lo que la gente dice, no esté mirando lo que el diablo quiera hacer, sino que su mirada se torne arriba a nuestro Padre Celestial y que nuestra fuente de verdad es Cristo, para poder vivir una vida de santidad, poder cumplir con el plan de Dios en nuestra vida, para poder adorarle, para poder lograr, como hablábamos en la clase pasada que hablamos ahora, ser santo. No lo vamos a poder lograr por medios humanos, lo vamos a poder lograr haciéndolo enfocándonos en Cristo. Este versículo te dice de una nueva esperanza, de una nueva vida, de cuando tú logras transformar tu vida y tomar una decisión y comenzar tu proceso de santidad, tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Está diciendo que somos resucitados en Cristo, que nuestra vida está escondida en las manos de Cristo. ¿Por qué te estoy diciendo que tenemos una nueva vida? ¿Por qué? Porque tenemos un pasado, que fue lo que sucedió. Tenemos un presente, que es lo que estamos trabajando hoy día, las condiciones que nos encontramos hoy día. Y tenemos un futuro, que es lo que nosotros esperamos y anhelamos. Y en medio de ese proceso de pasado, presente y futuro, Dios ha intervenido muchas veces, pero muchas veces nosotros no lo hemos dejado. Y hoy te estoy diciendo que tú dejes, que tú permitas, que tú permites que el Señor intervenga en tu vida. Vamos a leer Colosenses 2:20. Dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Eso está en Colosenses 2:20. Si Dios te rescató, Dios te sacó de eso, Dios envió a su Hijo para perdonar tus pecados, ¿por qué seguimos viviendo con las reglas del mundo? ¿Por qué seguimos atados a este mundo? El Cristo morir nos dio una nueva posición, que es
que estamos rescatados y restaurados por Cristo Jesús gracias a su resurrección en nosotros. Por ende, tenemos una nueva vida, pero lamentablemente al seguir atado al pecado, al seguir dejando que el pecado nos controle, no tenemos una nueva vida. A pesar de que la tenemos, no la ejercemos. Hay veces que lamentablemente tenemos que ya detenernos de estar viviendo esa vida y comenzar a vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Debemos de comenzar a vivir como si hubiéramos muerto al pecado de este mundo. Tenemos que comenzar a vivir como que Cristo murió por nosotros, como que somos hijos, como que somos herederos, como que estamos en proceso de santidad, como que somos hijos obedientes. Realmente, tú y yo somos libres del dominio del mundo, somos libres de esas ataduras, o todavía hay algo en ti y en mí que nos ata. Si tú sabes que sí, pues entonces háblalo con Dios y Dios te va a ayudar a cómo trabajarlo. Pero es mirando hacia arriba, mirando a nuestro Padre Celestial. Realmente, Cristo reina en tus pensamientos. Realmente tú cuando estás pensando cualquier situación, cualquier solución, en cualquier problema, realmente Cristo está reinando. ¿Es Cristo quien tiene pensamientos en tu mente? ¿O es la carne? ¿O son los miedos? ¿O es lo que el diablo dice? Hay que dejar que el Señor entre en cada área de nuestra vida. ¿Qué realmente pensamos? ¿Lo que le interesa a Dios, lo que trae bendición, o lo que nos interesa a nosotros, o lo que el diablo pone en nuestra mente? ¿Qué realmente estás haciendo? ¿Estás mirando para arriba o estás mirando las cosas de este mundo? En Mateo 6, 19 al 21, vamos a buscarlo. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir a los ladrones, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Qué interesante versículo. Qué palabra tan poderosa. ¿Dónde está tu mirada? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Si tienes tu mirada aquí en la tierra, corres un riesgo. Te estás tomando un riesgo demasiado fuerte a que, como dice el versículo, las cosas se destruyan o te las roben. Pero cuando tú tienes tu mirada hacia arriba, tenemos una expectativa segura, tenemos una herencia segura y tenemos a un Dios que nos protege. ¿Vas a mirar hacia arriba? Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, vamos a leerlo: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todas la vean. ¡Qué poderoso! Amén, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor porque tenemos una vida segura en ti. Gracias Padre porque aquí dice que en el fin podremos ver esa revelación tan poderosa. Amén, aleluya, me gozo, me gozo. ¿Qué tienes seguro en tu vida? En mi vida, en nuestras vidas. ¿Qué tenemos seguro? Dos cosas, ya hablamos. Una vida escondida en Dios, realmente en el que se sienta a la diestra del Padre, que nos protege de día y de noche, y que ningún poder del enemigo puede jamás arrebatarnos de estar con Cristo. Tú tienes la autoridad para hacer un cambio en tu vida. Cristo va a regresar, se manifestará por completo, y cuando Él regrese por nosotros y por ti, por la iglesia, puede manifestar por completo esa verdadera vida que vamos a hacer con Cristo Jesús. Eso está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Ahora, te toca a ti y a mí vivir una vida de santidad y enfocarnos en las cosas de arriba. Toca a ti y a mí ser transformados, el provocar que Dios intervenga, el dejar que Dios intervenga. Te toca a ti y a mí el ser reflejo de Dios,
En este día yo quiero hacer una oración. Yo quiero orar al Padre Celestial para que nos dé la fuerza, la guianza, para que nos dé las estrategias, para seguir en pos de la santidad, para seguir mirando hacia arriba, para no cansarnos, para que en fe podamos cumplir el propósito en nuestras vidas. Oramos. Padre Celestial, Señor, te doy todas las gracias, Padre Santo, por tu favor, por tu cuidado, por tu amor derramado en la cruz del Calvario por mí, por mi familia, por mis amistades, por todo lo que nos están viendo en las redes sociales en este momento, en este estudio bíblico. Padre, gracias porque tú nos has llamado. Gracias porque tenemos un propósito en ti, Señor. En este momento, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Jehová, que tú tengas en control total de nuestras vidas. Oh, Padre Celestial, queremos ser santos, queremos ser obedientes, queremos tener nuestra mirada en ti, Señor. Pero, Padre, hay circunstancias y situaciones que nos desenfocan. En este momento te pedimos que tú tengas la libertad completa. Te damos la libertad completa para que tú intervengas en nuestras vidas, Padre Santo, y tú hagas como tú quieras, Señor, y nos ayudes a ser transformados y en ser santos ante tu presencia, Padre, porque queremos cumplir tu llamado, tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, ya saben que los esperamos el domingo en el culto y la semana que viene, y el martes, como todos los martes, en nuestro tiempo de oración en Facebook Live a través de la cuenta oficial de la iglesia, Restauradores AD Moca. Así que sean bendecidos, les amamos.